Nuevamente, un saludo a todos a el primer video de perspectivas económicas de febrero del 2016. Soy Osman Gordillo y es un placer para mí estar con ustedes en esta ocasión. La semana que acabó de pasar tuvo dos protagonistas que muy probablemente van a continuar acaparando la atención de los mercados. Por un lado, la Reserva Federal, que tuvo su primera reunión de 2016 y cuyo lenguaje deja a nuestro juicio más dudas que certezas. Y por el otro lado, el petróleo, que por cuenta de una posible reunión de productores ha alcanzado niveles superiores a los $33 para la referencia WTI. En esta ocasión vamos a tratar tres temas en la agenda. Obviamente vamos a comenzar por los Estados Unidos, puntualmente con la Reserva Federal. Vamos a plasmar nuestra posición sobre lo que fue la reunión, el comunicado y las implicaciones en el mercado de la misma reunión. Por otro lado, vamos a analizar algunos de los datos macroeconómicos que a nuestro juicio siguen mostrando debilidad. De ahí vamos a pasar al tema del petróleo. Vamos a revisar las probabilidades de una reunión de los productores y los chances que se llegue a un acuerdo. Todo esto lo hacemos para saber lo que todos queremos saber. Si el precio se va a mantener por los niveles en los que se encuentra o si puede caer de aquí en adelante. El tercer tema es el tema local, Colombia, y ahí vamos a analizar tres aspectos. Primero, el efecto de la salida de Brasil de los índices de JP Morgan en la deuda de Colombia. Segundo, la reunión del Banco Central de Colombia, que subió, como todos sabemos, 25 puntos básicos. Y finalmente vamos a brindarles nuestra proyección para el IPC de enero, que se va a publicar el día viernes a las 7 de la noche. Bueno, sin mayores preámbulos, comencemos con los temas de hoy. Vamos inicialmente con Estados Unidos. Y obviamente debemos mencionar la correlación del petróleo con la renta variable de ese país. No es una coincidencia que los índices de la bolsa de Estados Unidos se recuperen la misma semana que lo hizo el precio del petróleo. De hecho, la correlación que hay entre estos indicadores es muy alta. Si la medimos desde octubre del 2015, esta alcanza 0,71. Por lo que de alguna forma la segunda parte o el segundo capítulo de esta charla nos parece bien relevante. Pero bueno, pasemos al análisis de la Reserva Federal como lo habíamos indicado en la agenda. Y creo que puntualmente habría que señalar tres puntos principales a tener en cuenta. El primero hace referencia al mercado externo. A mi juicio se hace una tímida referencia a todo el problema que está pasando de alguna forma a nivel mundial, a la volatilidad mundial. Y no creo que se le dé una completa importancia al tema, por lo menos en cuanto al comunicado se trata. Segundo, algo que ya habíamos mencionado anteriormente en estos videos, se dice que la inflación es temporal. Precisamente está, digamos que impulsada por la caída de los precios internacionales de petróleo. Tercer punto, se hace de alguna u otra forma referencias a un débil crecimiento en la economía, pero a nuestro juicio no se toma el tema y no se dan pistas, digamos, concluyentes. Es más, a nuestro juicio tienden a ser más confusas y no dan una visión concreta de lo que piensa la Reserva Federal. Sin embargo, como siempre, lo importante de estos comunicados es tratar de leer entre líneas lo que se está diciendo. Y en este sentido tenemos varias conclusiones. La primera es que creemos que el comunicado se puede interpretar de muchas maneras. No sé, depende del punto de vista que se vea. Uno podría leer que hay preocupación por el tema, digamos, de la inflación, o por el tema del crecimiento, o por el tema de la volatilidad externa. A mi juicio, no da pistas claras sobre cuál de estos puntos hay que tener más cuidado o hay que centrar la atención. Por eso decimos que este comunicado tiende a dejar más incertidumbres que certezas. Por otro lado, creemos que el comunicado no fue lo suficientemente bajista en su lenguaje y no respondió a las preocupaciones de las últimas señales de debilidad económica. Finalmente, y esto es lo que nos parece de alguna forma más importante,
el lenguaje usado en el comunicado que acabamos de conocer, correspondiente a enero, y el comunicado de diciembre, a nuestro juicio es muy parecido, hay muchas similitudes, pero hay que tener en cuenta dos cosas principales. La primera es que en diciembre se subieron las tasas y la segunda es que el mercado es muy diferente ahora que en lo que pasaba en diciembre. Entonces, no vemos puntualmente por qué el lenguaje tenga que ser el mismo. Este tema lo tratamos con cierta profundidad en nuestro video de hace una semana. Y la conclusión a la que llegamos es que la Reserva Federal debe tener un lenguaje acorde a lo que está pasando en Estados Unidos en términos económicos y en el mundo. Y eso no se vio, a nuestro juicio, en este comunicado. Ahora, el resultado en el mercado digamos, del lenguaje usado, pues se ve en la gráfica. Primero, una caída fuerte de, digamos, 200 puntos en el índice Dow Jones y una caída similar en el S&P 500. Ahora, por otro lado, se dio también una caída en los tesoros de 10 años. Y esto fue a lo que a mi juicio genera cierta confusión, porque, como lo dijimos anteriormente, el comunicado podría ser leído desde varios puntos de vista. Uno podría encontrar lo que quisiera en ese comunicado. Obviamente, el petróleo se mantuvo constante en términos de precio precisamente por el ruido o la posibilidad que hay sobre una reunión de los productores de petróleo. El problema puntual es que después de haberse conocido los resultados que de los cuales ya hemos hablado acá en estos mismos videos, los resultados relacionados a la fuerte debilidad económica en los Estados Unidos, las probabilidades de una subida de tasa desde el punto de vista de los futuros de la Fed, indican que en el 2016 habría únicamente una subida, un ajuste de 25 puntos básicos. Pero por otro lado, la Reserva Federal no ha cambiado su panorama de 4 subidas. A nuestro juicio, esta dicotomía sería uno de los grandes riesgos que enfrenta hoy el mercado en la actualidad. Si la Reserva Federal no cambia su rumbo en la próxima reunión, que sería en marzo, uno podría esperar una caída fuerte en los indicadores de renta variable en los Estados Unidos y obviamente en los emergentes. Ahora, la debilidad de la que ya hemos hablado en estos mismos videos hace un par de semanas, digamos que continúa siendo evidente. Por un lado, a lo largo de la semana se publicó el crecimiento o pues el PIB en los Estados Unidos y digamos que los indicadores digamos, no fueron tan buenos, realmente fueron malos. 1.8 de crecimiento anual, 0.7 de crecimiento trimestral, en el menor nivel presentado desde prácticamente hace un año. Eso por un lado. Por otro lado, los bienes durables, las órdenes de bienes durables están en una tendencia que uno consideraría, pues en cierta forma preocupante, obviamente en una tendencia a la baja. Acá lo que estamos viendo es una caída evidente desde todos los puntos de vista. Si uno mira los indicadores totales o los indicadores que excluyen transporte, por ejemplo, o los mismos indicadores que están excluyendo defensa, muestran niveles, digamos, que están en la parte de abajo en la gráfica histórica. Entonces, para redondear todas estas ideas, primero, continuamos con datos de debilidad económica desde el punto de vista macroeconómico. Y a nuestro juicio deben hacer que la Fed en su próxima reunión cambie su perspectiva de tasas, como lo hizo el Banco de Japón y como lo puede hacer el Banco Central Europeo en marzo. Esto, de alguna forma, traería menos presión en cuanto a liquidez a nivel mundial. Y obviamente esto implicaría cierto respiro para los mercados emergentes. Lo importante acá es la bandera roja que resaltamos anteriormente y es la posibilidad que la inflación siga subiendo simplemente por ajuste estadístico comparando 2016 con 2015 para el mes de enero. Entonces, obviamente, si este escenario que estamos describiendo se da, creo que lo más importante es que al final la posibilidad que la Fed tienda a tener una subida de tasas mucho más lenta le daría cierto respiro a lo que estábamos diciendo, mercados emergentes.
Bueno, sigamos con nuestro siguiente tema que está relacionado con el petróleo. Y es que básicamente todo el indicador o el indicador de precios se movió a lo largo de la semana por cuenta de la posible reunión entre productores tanto de la OPEP como de la no OPEP. Y obviamente la volatilidad obedeció tanto a rumores, declaraciones y expectativas en torno a la reunión. Sin embargo, lo que todos debemos saber es, primero, esta pregunta, esta reunión, ¿va a darse o no va a darse? Creemos que las posibilidades que se dé esta reunión no son altas. Lo más importante porque no hay una volatilidad, perdón, no hay una unanimidad dentro de la OPEP y obviamente pues tampoco afuera. Digamos que las posiciones son muy divergentes países dentro de la OPEP como por ejemplo Arabia Saudita e Irán. Tienen unos problemas políticos evidentes entre ellos. Ahora, por otro lado, si uno mira fuera de la OPEP, que pensar que haya acuerdos, por ejemplo, entre Estados Unidos y países de la OPEP, uno no lo ve tan viable. Y esta falta de cohesión creo que se demuestra con la variedad y diversidad de declaraciones por parte en general de estos mismos países. Bueno, ahora, supongamos que hay una reunión y que se llega a un acuerdo. En algún punto de la semana se habló que habría una posibilidad de recortar el 5% de la producción total. ¿Esto sería posible y cuál sería el efecto de este recorte? Entonces veamos algunas cuentas a mano alzada. El total de la oferta, según el último reporte de la OPEP, es casi 95 millones de barriles diarios. Si uno calcula el 5%, estaríamos hablando de un recorte de aproximadamente 5 millones de barriles diarios. Del total producido, la OPEP contribuye con 32.8 millones de barriles diarios. O sea que la OPEP recortaría aproximadamente 1.6 millones de barriles diarios. Como quien dice, solo con el recorte de la OPEP se equilibraría la oferta actual, que es de más o menos 1.9 millones de barriles diarios. Pero en caso que se dé este recorte, la OPEP estaría produciendo a este nivel que estoy trazando acá, 31 millones de barriles diarios. O sea, lo mismo que se estaba produciendo aproximadamente hace un año. Esta caída, en términos de producción, no la vemos factible. Primero, por las necesidades fiscales de los países de la OPEP que necesitan puntualmente vender su producto para tratar de equilibrar sus cuentas fiscales. Ahora, por otro lado, obviamente, si se da un recorte de este estilo, es muy probable que los precios tiendan a subir. Pero en el momento en que los precios tiendan a subir, algunos de los países del cartel tendrían incentivos de comenzar a subir nuevamente su producción. Digamos que esto pertenece a economía básica. Y esto en últimas haría caer nuevamente los precios. Y esto que estamos hablando únicamente en este caso de los países dentro de la OPEP. Imaginémonos qué pasaría si los precios tienden a subir. ¿Qué harían los productores de Estados Unidos? Y acá en esta gráfica se ve claramente. Hay una alta correlación entre el precio del petróleo de línea violeta y el número de plataformas que están operando en Estados Unidos de color naranja. Lo que se ve acá claramente es que hay una, digamos, alta elasticidad entre uno y otro. Y si el precio de uno tiende a subir, en el corto plazo, el número de plataformas también va a tender a subir, aumentando de esta forma la oferta y tendiendo o bajando nuevamente los precios. Así a nuestro juicio, lo importante más allá que los niveles de la oferta es la capacidad de producción de cada uno de los países. Y si uno mira, por ejemplo, países como Irán o como Arabia Saudita tienen una capacidad de producción todavía alta. Y si uno mira esta gráfica, la capacidad de producción de los Estados Unidos en caso de una subida de precio también tiende a ser alta. Por lo tanto, en términos de niveles, mantenemos exactamente la visión de hace una semana. El WTI, perdón, iría hacia estos niveles 32.3, 34.4. Estos niveles surgen de estas tendencias que vemos acá. Puntualmente estamos viendo el 34.4 como el techo en el corto plazo.
Y a partir de ahí uno esperaría que la tendencia principal, que sería una tendencia bajista en el largo plazo, continúe. Obviamente, reforzamos, no solo porque no vemos probable que se vaya a dar una reunión o un acuerdo, sino porque creemos que este acuerdo, como lo vimos anteriormente, no sería efectivo. Veremos y estaremos atentos a lo largo de la semana a ver qué pasa. Bueno, finalmente vamos con el tema local, con el tema Colombia. Y vamos con el primer punto de la agenda, y es analizar cuál es el efecto de la salida de Brasil de los índices de JP Morgan en los bonos Colombia. Para este punto vamos a analizar dos índices principalmente, que es los que estarían afectando o beneficiando de alguna forma los bonos Colombia en un caso y en los bonos Colombia y Perú en otro caso. Vamos con el primero. El índice ENVI Global. Básicamente este índice está enfocado en deuda en dólares. Según digamos datos de JP Morgan, aproximadamente este índice vale 36 billones de dólares. Y puntualmente Colombia, con la salida de Brasil, pasa de un 5,33% a un 5,62%, es decir, un más 0,29%. Esto se traduciría en un aumento, digamos, en la demanda de bonos Colombia en dólares aproximadamente en 104 millones de dólares. Y este rebalanceo aplicaría desde el 29 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la primera semana de febrero, o sea, la siguiente semana, o la semana que estamos comenzando, perdón, ya estaría ajustado este índice, esta mayor demanda de papeles Colombia en dólares ya se habría dado. El movimiento interesante acá estaría en el siguiente índice, ¿no? En el índice global de mercados emergentes. Básicamente, las características de este índice son que está denominado en moneda, en bonos, en moneda local. Puntualmente estamos hablando de TES y TES globales. El monto de este índice se aproxima a los 10 billones de dólares. Y el cambio en términos de porcentaje con la salida de Brasil, que tenía un 15%, como decía, el cambio de porcentaje para Colombia pasaría del 6,77 al 8,93 y para el caso de Perú de 2,03 a 2,60. Esto implicaría, en términos de montos, que habría una demanda de papeles Colombia en moneda local de 200 millones de dólares y de papeles Perú de aproximadamente 57 millones de dólares. Una cosa adicional, el mes de octubre esta salida de los índices se anunció y en AdCap hicimos la proyección correspondiente para determinar cuál sería el nuevo peso de los países dentro de este índice. Y realmente la proyección tuvo un acierto muy alto en la mayoría de los países. Bueno, en términos de papeles, Colombia, ¿cuáles serían los que tendrían mayores flujos? Primero, los 2024 tendrían aproximadamente, hablando en pesos, 150.000 millones, los 2020, 100.000 millones, y una referencia muy conocida de corto plazo, los 2018, es aproximadamente 50.000 millones. Entonces lo que se ve acá, los 200 millones de dólares, que aproximadamente son 600.000 millones de pesos, digamos que se dividen entre una gran cantidad de papeles, una gran cantidad de portafolio, y el efecto puntual entre todos los papeles yo creo que se diluye. Ahora, si uno tiene en cuenta que esta nueva ponderación entra en vigencia el 29 de febrero, se podría concluir que este flujo de 200 millones de dólares en la curva Colombia, en papeles, digamos, TES, denominados en pesos, no estaría creando un rally, o en otras palabras, a nuestro juicio, no mejoraría dramáticamente la perspectiva de la curva Colombia. Bueno, nuestro siguiente punto en el tema Colombia es obviamente la Junta del Banco de la República. El viernes pasado se publicó el
ajuste de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, ya estamos en el 6%. Digamos que el lenguaje es muy similar a lo que hemos visto. Hay preocupación nuevamente en el tema de la inflación. Se habla de un crecimiento relativamente estable o fuerte, y estable en el sentido que ellos dicen que el del último trimestre del 2015 fue similar al del tercer trimestre del 2015. Y esto en general indica que los drivers que han llevado a subida de tasas más o menos explicaron la subida que se dio en la reunión del viernes. Ahora, lo que todos se preguntan es, bueno, ¿y las subidas van a continuar o ya llegamos o estamos llegando a un punto que uno podría llamar de equilibrio en términos de tasa de referencia? Y básicamente en este sentido nuestra posición no cambia y es exactamente la misma que anunciamos en el video de hace una semana. Básicamente creemos que esta anterior fue la última subida que se dio en términos de la política monetaria restrictiva. Las razones son exactamente las mismas como lo hemos venido pensando a lo largo de las últimas semanas. Básicamente se refieren a que ciertos indicadores líderes, ya vimos producción industrial, ventas al por menor, muestran de alguna forma ya un giro en U. El segundo punto es que el niño ya estaría cerca a su fin. Y el tercero, creemos algo muy importante, creo que puede cambiar el paradigma en general de la economía mundial, que si la Fed cambia su lenguaje, la presión que hay en términos de devaluación en los mercados emergentes, digamos que esa presión se reduciría. Obviamente, lo importante acá para tratar de determinar los siguientes movimientos del Banco Central, pues es el tema de la inflación. Y precisamente el viernes de esta semana que inicia, vamos a conocer la inflación correspondiente al mes de enero del 2016. Nuestra proyección, 0,91, dentro de lo cual alimentos es lo que más estaría presionando los precios, 1,84, y digamos que los otros que pesan son vivienda 0,46 y salud 0,82. En este sentido, la inflación anual pasaría a un 7,05% en términos anualizados, y hay que tener en cuenta que la inflación del mismo periodo del año 2015 era de 0,64. Entonces, como quien dice, estaría saliendo un 0,64 en este caso y estaría entrando un 0,91. Bueno, nuevamente les recordamos inflación día viernes a las 7 de la noche. Bueno, ahora con este tema terminamos nuestros 3 puntos principales de la agenda para la charla de hoy, pero como siempre quisiera dejarles algunas ideas principales para que las tengan presentes en la semana. La primera se relaciona con la Fed. Reiteramos que tiene que anunciar en marzo una senda de ajustes de subida de tasa de referencia mucho menor de lo que ya ellos habían anunciado. Recordemos que en marzo ellos anuncian anuncian el famoso mapa de puntos, y esa es la ocasión perfecta en la que creemos la Fed va a cambiar la perspectiva de 4 subidas por 2 o una subida. El segundo punto, muy sensible en las actuales circunstancias, es el tema de la reunión de los productores, que puede ser de la OPEP o puede ser de la OPEP con algunos que no pertenecen a este cartel. Creemos que las posibilidades que se dé son bajas. Es más, si se da una reunión de estas, las posibilidades que sea efectivo un recorte en la oferta son prácticamente nulas. Y finalmente, en el tema Colombia, lo más importante acá es tener, digamos, claro que el viernes se va a publicar la inflación del mes de enero. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero nuestra proyección, la reiteramos, es 0,91, inflación anualizada un poco por arriba de 7%, y eso nos daría mayores señales para ver si el Banco Central continúa aumentando sus tasas. Nuestra hipótesis, nuestra teoría es que ya llegamos al nivel, digamos, que uno podría llamar de equilibrio. Bueno. Con esto terminamos nuestra charla de esta semana. Les agradezco mucho. Si tienen algún comentario, por favor, escríbanlo. Ahí están nuestros correos, nuestros contactos, y les deseamos una feliz semana. Muchas gracias.